buen día. Somos en Torre del Carmen, en Oburgo de Ebro, y hemos venido aquí a ver o torrador artesano de Café San Jorge. Voy a ver si nos sube. Hola, buen día, Ezequiel. Buen día, Silvia. ¿Qué tal plantas? Muy todo bien. Cuéntanos, ¿a dónde somos? Bienvenidos y bienvenidas al torrador artesano de Café San Jorge, en Tadeván. Muchas gracias. ¿Y esto qué es? Cuéntanos una miqueta. Este taller habla de formación de Café San Jorge. Aquí tastamos los cafés y hacemos las formaciones. ¿Y por qué Café San Jorge es diferente a los torrados industriales? Había tres cosas que son más importantes para que un café siga bueno. Que siga bien cultivado, que siga bien torrado y que siga bien preparado. Muy bien, porque me han dicho que sí que vosotros trabajáis con cafés de temporada y tal origen a pillarlo y a mercarlo en verde, ¿no? El café lleva una fruta y es muy importante que siga siempre fresco. A la vez, vosotros lo que hacéis es tastar los cafés para ver que sigan buenos y que no tengan garra de efecto, ¿no? Creo que sí. Mercamos los cafés en lotes chicos de muy buena calidad. Y también me han dicho que sabes la trazabilidad, es decir, que sabes de qué finca y qué agricultores han cultivado esos cafés, ¿no? Y es muy importante conocer de dónde viene cada café. ¿Y cuál es el segundo paso para que el café siga bueno? Después, el segundo paso es torrar el café de traza artesana, de traza manual con mucho cuidado. Que lo ofrecen en una máquina chicota, ¿no? En una máquina de 3 kilos, que por un regular los torrados industriales gozan de hacer servir máquinas de 200 kilos o bella cosas así. Nuestras máquinas son siempre chicotas y las podemos controlar de forma manual. ¿Y cuál es el tercer y zaguer paso? Para rematar, cal, felo bien. ¿Y cómo podemos hacer bien o café? Para que lo sepa la gente en casa suya y en hostelería. Pues hay que tener una buena receta. ¿Y cuál es esa receta? La receta se consigue controlando la temperatura del agua o punto de moliu y la proporción agua-café. Y ahora, si te parece, vamos a ver cómo se torra el café. Muy bien, pues imosné. El proceso de torrar el café dura entre 8 y 12 minutos, en que desarrolla los tuyos sabores y los tuyos aromas. Bueno, pues como ahora ya te hemos visto torrar o café, si te parece bien, hemos estado puesto de mercado Delicias, que ya aún tenés o puesto de venta para o público, y así pues nos muestras a hacer un buen café y también pues nos tomamos un café, que a yo me gana mucho de tastarlo. Imos, ¿eh? Buen día, Miguel. Buen día. ¿Me puedes hacer un café con leche? Creo que sí. Pues bien, de vuestro torrador y Ezequiel Marito, que hace o mejor café de todo Aragón. Sí, de verdad. Pues a ver si me puedes pedir un latte, que me han dicho que antes lo haces con esta técnica de latear. Sí, ahora mismo. Pues muchas gracias, Miguel. ¿Lle buenísimo? Pues me ha feito a saber luego yo. ¿Podría llevarme uno a casa? Sí, creo que sí. En grano molido. Pues me faría bollo molido para la cafetera esta italiana de toda la vida. ¿Podría estar? Sí, muy bien. Yo no tengo café de casa. Pues muchísimas gracias, Miguel.
y me llevé aquí a Sober porque me ha feito a saber luego yo poder ver el proceso de cómo me cajo café en origen, cómo lo torrar y creo que sí, veirte haciendo el tan majo del lateral en el café que de seguras que a la Chen le fa muchísimo yo también. Así es que nos veremos luego. Muy bien. Que vaya bueno, beses. Ese es.